Ok, muchachos, muy buenos días. Grupo 503, planos estructurales y de instalaciones. El día de hoy estamos reunidos en esta sesión Meet para poder hacer una pequeña presentación acerca de los planos estructurales y las instalaciones. La presentación que les voy a mostrar a continuación tiene por objetivo que ustedes puedan conocer las bases teóricas sobre cómo funcionan las estructuras, ¿sí? Sobre los sistemas constructivos, elementos estructurales y cómo se definen los diversos criterios estructurales para que se puedan sostener nuestras construcciones. Ok, les voy a mostrar la presentación que ya les mandé a su Classroom, se las voy a proyectar. Necesito nada más que me confirmen cuando vean la presentación. Muy bien, ahí se debe de estar cargando la presentación. Confirmen, por favor, nada más si la logran visualizar. Sí, ya se ve, ok, muy bien. Eh, ok, muy bien, ahí la están viendo, quiero suponer. Si no la ven o si se va, por favor avísenme para que pueda solucionar la situación. ¿Vale? Ok, bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama planos estructurales, perteneciente a la asignatura de planos estructurales y de instalaciones. Eh, Antes de iniciar la presentación, me gustaría hacerles algunos comentarios. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado o le ha dado curiosidad saber cómo es que se sostienen las construcciones? ¿Cuáles son los criterios o los elementos que hacen que funcione una edificación y se pueda sostener? Bueno, todas esas dudas o todos esos criterios que ustedes puedan llegar a tener sobre cómo se sostiene una construcción o qué elementos hacen que se sostenga una construcción, los vamos a ver en esta primera presentación, que es una presentación de introducción hacia las estructuras. Vamos a conocer sistemas, qué son los sistemas estructurales, cómo funcionan los sistemas estructurales y qué elementos intervienen. Esta base teórica que les estoy señalando va a ser nuestro arranque para que ustedes puedan iniciar en la elaboración de los planos estructurales. ¿Ok? Los planos estructurales van a abarcar la cimentación, es decir, los elementos que encontramos debajo de la tierra. Vamos a encontrar la estructura, que son los elementos que sostienen la losa o el techo, es decir, columnas, castillos, traves, vigas, muros, cadenas de cerramiento. Todos estos puntos los vamos a ver en la presentación. Y el tercer elemento que nosotros vamos a conocer va a ser las losas. Les adelanto, a los muchachos que les he dado clases anteriormente, siempre les he puesto este ejemplo, que puede parecer hasta tonto, ¿no? Pero creo que es una buena manera para que se les quede en la memoria cómo funciona esto. Imaginen ustedes un sándwich, ¿sí? Una tortita. La cimentación va a ser el pan que tienen abajo, ¿ok? Esa sería la cimentación, esa sería la primer capa. Después, arriba de ese pan podemos tener jamón, pollo, el tomate, bla, 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 todo lo que ustedes le quieran poner a su sándwich. Eso sería la estructura, que son los muros, que son las traves, que son las vigas, cadenas de cerramiento, ¿ok? Y la última tapa del sándwich vendría a ser el techo. Cuando nosotros estemos hablando de techo, nos vamos a referir a él. En lugar de techo, le vamos a decir losa, ¿ok?
para que vayamos hablando conforme se va avanzando los temas, como debe de ser. Ustedes imagínense de esa manera un sándwich. Así igual están las estructuras de cualquier construcción que nosotros podamos ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir esa estructura, sus componentes y cómo funciona. Muy bien, primero que nada, una pequeña introducción para poder abordar el tema. La estructura en la construcción desempeña un papel muy importante en cualquier edificación, ya que es el esqueleto que lo sostiene y gracias a él se puede levantar y se puede detener. Simplemente el hecho de que se sostenga el edificio representa una de las propiedades más importantes dentro de la construcción, la estabilidad, es decir, que se pueda sostener, que pueda quedar en pie lo que estamos construyendo. La estabilidad es el elemento vital dentro de la arquitectura. Otra razón por la cual la estructura es sumamente importante es porque determinará la organización de todos los espacios existentes. ¿Ok? La estructura, el modo en que nosotros acomodemos nuestras columnas, nuestras traves o nuestros muros, muchas veces nos va a dar la forma que van a estar organizados los espacios, ¿sí? O los cuartos, si lo quieren ver así, en la construcción. También vamos a obtener desventajas sobre la elección de la estructura, ya que muchas veces necesitaremos colocar una columna en algún espacio, ¿sí? Que bueno, no se va a ver muy estético o nos va a estorbar muchas veces. Sin embargo, ahí es donde va a intervenir la astucia del arquitecto o la astucia del ingeniero para poder eliminar esa columna y poner otro elemento que haga que se sostenga el edificio y no estorbe. Muy bien, esa sería una pequeña introducción. Recordemos, la estructura es el esqueleto que hace que se sostenga nuestra construcción y gracias a él se va a poder detener. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. Una pregunta, ¿cómo se sostienen los edificios? Muy bien, es necesario poner atención a cómo funcionan las estructuras y cada uno de los elementos que la integran para que de este modo no tengamos problemas o fallas estructurales que pongan en peligro la seguridad de las personas que habitan nuestras construcciones. Todas las construcciones que vemos y donde realizamos nuestras actividades se encuentran sostenidas debido a la utilización de algún sistema constructivo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué es un sistema constructivo. Con este procedimiento se logra la estabilidad de la edificación y evita que éste se caiga. El esqueleto va a tener un sistema constructivo, un sistema que funcione para que no se pueda caer la casa o la construcción que nosotros vayamos a hacer y pueda contar con la estabilidad necesaria. Muy bien, los sistemas constructivos, ¿qué son? ¿Cómo los podríamos definir? Les puse en la presentación tres definiciones para que nos podamos ajustar a ellas de la mejor manera. Sin embargo, me parece más pertinente la primera, ¿sale? Pero pues las tres son válidas. La primera definición que encontramos sobre sistemas constructivos dice que es un conjunto de elementos y piezas de una edificación que trabajan de manera organizada y funcional para poder sostenerse y transmitir su peso al subsuelo. La construcción, jóvenes, o mejor dicho, todas las construcciones que nosotros tenemos pesan, ¿sí? Es decir, la losa tiene un peso, ¿correcto? Los muros tienen un peso, las traves tienen un peso. Ese peso que tiene nuestra edificación, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirlo al subsuelo. El subsuelo es el que va a soportar las cargas. Cuando decimos cargas nos estamos refiriendo a peso. Va a recibir las cargas y va a poder hacer que se quede estable y no se caiga dicha construcción. Repito, el sistema constructivo es un conjunto de elementos y piezas de una construcción
que trabajan de manera organizada y funcional. Imaginen un rompecabezas que se arma, ¿sí? Que se van ensamblando las piezas y trabajan de manera uniforme para que se pueda sostener la edificación. Ok, permítanme un segundo, se está descargando mi computadora. Ok, ya la puse a cargar. Segundo concepto sobre los sistemas constructivos. Es un grupo de elementos, materiales, técnicas, equipos, herramientas y procedimientos que son característicos para un tipo de edificación. Y número 3, modelo físico que sirve de marco para los elementos estructurales y que reflejan un modo de trabajo en conjunto. A mi parecer, el primer concepto que les di es el más completo y creo que queda un poco más claro, ¿no? Conjunto de elementos y piezas de una edificación que trabajan en conjunto y funcionalmente para que puedan sostener las casas, el peso de los elementos al subsuelo. El descubrimiento de diferentes elementos constructivos y sus variadas aplicaciones en obra han hecho que la edificación alcance parámetros imperios pasados. ¿A qué me refiero con este punto, muchachos? Los sistemas constructivos han tenido una evolución, ¿sí? En clases de historia, muy probablemente ustedes han escuchado acerca de los nómadas, cómo estos vivían de cuevas en cuevas y cómo iban pasando, ¿no? Bueno, desde esos tiempos, nosotros ya tenemos sistemas constructivos. La colocación de dos piedras de manera vertical y una horizontal encima hacen el funcionamiento del primer sistema constructivo. A partir de ese momento, el hombre ha ido evolucionando y con él han ido evolucionando los distintos sistemas constructivos. Hemos pasado por la revolución industrial, hemos trabajado con block, hemos trabajado con acero, hemos trabajado con una infinidad de materiales, pero todos esos materiales funcionan a través de un sistema constructivo. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué son importantes los sistemas constructivos y cuál es el objetivo de cada uno de estos? Muy bien, la importancia de los sistemas constructivos radica en que los elementos estructurales estén en capacidad de soportar las cargas, es decir, que sean capaces de soportar el peso que les será asignado durante su periodo de vida. Y su objetivo es conocer, solucionar, satisfacer e identificar las exigencias básicas que deben de tener las estructuras relativas a las acciones mecánicas. Acciones mecánicas está referido al peso, a la acción de soportar el peso de los propios elementos. Muy bien, esa es la importancia. Va a radicar en que los elementos estructurales funcionen. ¿Y cuál es su función? Que puedan soportar su peso durante el periodo de vida. Los sistemas constructivos, de igual modo, jóvenes, presentan ciertas características. Las principales características que poseen los sistemas constructivos son 3. La primera, función. Para cada sistema constructivo se usan diferentes procedimientos y métodos, técnicas que deben de responder a las necesidades o exigencias de los aspectos que inciden en su comportamiento. 2. Proceso. Los sistemas constructivos son un proceso o presentan un proceso, es decir, un conjunto de actividades que se realizan de manera sistemática o de manera conjunta para que puedan funcionar y de esta manera nosotros podamos obtener un resultado óptimo y satisfactorio. ¿Qué resultado? Pues que se pueda sostener la estructura que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Y la tercera característica, la técnica. La técnica en los sistemas constructivos es un conjunto de saberes y prácticas o procedimientos para obtener un resultado que se usa en un arte, en una ciencia o actividad relacionada. Es necesario mencionar que el sistema constructivo será nuestra principal herramienta para poder definir la estructura que satisfaga nuestras necesidades. Ojo, de la elección del sistema estructural se determinará el procedimiento
Y los diversos elementos estructurales, los cuales van a trabajar de manera conjunta y coordinada para dirigir el peso de la construcción hacia la tierra. Por este motivo, muchachos, es importante y es necesario conocer la clasificación de los sistemas constructivos, es decir, cuántos sistemas constructivos existen, qué características presentan y, lo más importante, cómo funciona cada uno de ellos. De esta manera, nosotros vamos a poder definir si vamos a utilizar tal sistema constructivo o vamos a utilizar otro sistema constructivo, ¿sí? Definiendo esto, nosotros ya vamos a poder decir, vamos a ocupar tal y por qué vamos a utilizar ese sistema constructivo. Muy bien, para conocer qué sistema constructivo necesitamos nosotros, primero tenemos que conocer la clasificación de los mismos, cómo se encuentran estructurados y cuáles son esos sistemas con los que nosotros podemos trabajar. Varios autores o diversos autores han clasificado los sistemas constructivos de distintas maneras. A mi parecer y para el nivel en el que nosotros estamos estudiando, que es bachillerato, el sistema que se ajusta es el que lo engloba en dos grandes áreas. El primero, llamado sistema tradicional, y el segundo, llamado sistema industrializado. Cabe mencionar, chavos, que cada uno de estos sistemas se encuentra, dentro de él se encuentran subdivisiones, ¿ok? En el sistema tradicional vamos a encontrar dos subtemas o dos categorías, marco rígido y muros cargadores, mientras que en el sistema industrializado vamos a encontrar tres grupos, prefabricados, contenedores y estructuras metálicas. Para el caso del trabajo que nosotros vamos a desarrollar durante este primer parcial, vamos a trabajar con el sistema tradicional. Vamos a conocer marco rígido y muros cargadores. No nos vamos a meter hacia los sistemas industrializados. Muy bien, sin embargo, vamos a conocer su concepto general y hasta ahí lo vamos a dejar. Con el que trabajaremos va a ser con el sistema tradicional. Muy bien, el sistema tradicional se trabaja, es el sistema en el que se trabaja en el sitio de la obra todos los elementos estructurales, con la preparación de cada elemento según el proyecto arquitectónico, es decir, según los planos que ya nos hizo un estructuralista, que ya nos hizo un ingeniero o que ya nos hizo algún arquitecto. Muy bien, este sistema cabe mencionar que es el más común y usado en la construcción. Se realiza en construcciones no mayores a 3 niveles, es decir, a 3 pisos. ¿Ok? Recordemos, el sistema tradicional se caracteriza principalmente por que todos sus elementos están hechos en obra, están hechos en el sitio donde se va a construir. Es decir, ahí hacemos los muros, ahí hacemos los castillos, ahí hacemos las traves, ahí hacemos la losa. Todos los elementos se van a hacer en el sitio de obra. ¿Ok? Ese es el sistema tradicional. Ahora, el sistema industrializado. En este sistema, los elementos constructivos se trabajan en un taller y solo se trasladan al sitio de la obra y se colocan. Se van a colocar sobre una base de diseño por donde se va a suministrar el prefabricado. ¿Ok? Los aspectos que se consideran para determinar qué sistema utilizar son el clima, el contexto, la tipología, los recursos, la mano de obra, la economía y la maquinaria. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que les acabo de mencionar son los que nosotros debemos de tomar en cuenta para la realización, o mejor dicho, para la elección de nuestro sistema constructivo. Si nos vamos a ir a un sistema tradicional, que es el que está hecho todo en obra, o si nos vamos a hacer un sistema industrializado, es decir, si vamos a aplicar todos nuestros elementos estructurales en un taller y solamente van a venir a ser colocados en la obra. ¿Ok? El primer aspecto que nosotros debemos de considerar para la elección de nuestro sistema constructivo es el clima. ¿A qué se refiere este aspecto? Bueno,
Se refiere a que debemos de conocer cómo es el clima donde nosotros vamos a construir y cómo va a afectar el proceso constructivo. Muy bien, no es lo mismo construir para la ciudad de Campeche, ¿ok? Que para el norte del país o para el centro del país. ¿Por qué? Porque los climas varían mucho, ¿ok? Y tal vez para lo que funciona en Campeche, puede dejar de funcionar para el centro del país o puede dejar de funcionar para el norte del país, debido al clima. Por ejemplo, cuando ustedes vean la presentación, el video que hice con los muchachos del 502 sobre los revestimientos, también se habla de clima. Y les ponía de ejemplo lo siguiente: en Campeche tenemos un clima subhúmedo con lluvias en verano y somos un estado que tiene costa, estamos frente al mar. Esa situación nos genera también un problema llamado salitre. La sal del mar afecta a la construcción, ¿sí? No, me imagino que ustedes habrán visto también en las casas antiguas que están hechas con piedra de Sascap, que cuando le cae la humedad, al paso de los años se empieza a desboronar por el exceso de sal. Muy bien, eso es el clima. Por eso se debe de elegir conscientemente el sistema constructivo que vamos a utilizar para que el clima no nos afecte y no rompa o no nos tire, por decirlo de alguna manera, la construcción que vamos a realizar. Segundo aspecto a considerar, muchachos, el contexto, ¿ok? El contexto relacionado al lugar donde vamos a construir. Es decir, debemos conocer cómo es el tipo de suelo, qué materiales hay en la región que podemos ocupar para la construcción que vamos a hacer y principalmente saber si estos materiales son de fácil acceso. Un ejemplo, supongamos que nosotros queremos hacer una construcción con piedra de granito rosa, ¿no? Es un tipo de material, es un tipo de piedra que posee un color distintivo, ¿ok? Campeche no posee este tipo de granito. Campeche no tiene este tipo de tierra, ese tipo de piedra. ¿Qué va a suceder entonces? Que va a ser de difícil acceso a nuestro contexto y por lo tanto va a ser un tanto complicado poder conseguirlo. Por eso debemos de ser conscientes de cómo está el lugar donde nosotros estamos trabajando y qué materiales tenemos para que estos puedan ser utilizados. Tercer aspecto, la tipología. ¿Qué tipo de construcción se va a realizar? ¿Cuántos niveles va a tener esa construcción que nosotros vamos a hacer? Debemos conocerla y entender los principales elementos que integran nuestra construcción. 2. Recursos. 4. Recursos. ¿Cuáles son los recursos naturales y económicos que se cuenta para la realización del proyecto? ¿Sí? Mano de obra. Saber si se necesitará mano de obra especializada para la instalación de los elementos estructurales o con mano simple se puede ejecutar. Este es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el sistema tradicional, la mano de obra, es decir, la gente que lo va a construir, el sistema tradicional ocupa a los albañiles, albañiles que nosotros conocemos, albañiles que conocen del oficio y pueden construirlo. Sin embargo, el sistema industrializado, a diferencia del tradicional, requiere de mano especializada. Por ejemplo, si vamos a colocar unas velarias, si vamos a colocar una estructura, un prefabricado en acero, muy pocas veces el albañil va a conocer la colocación de esos elementos. Vamos a necesitar que venga un soldador, ¿sí? O una persona que sepa cómo se van a unir esas estructuras o esos elementos que vamos a colocar en nuestra obra. Ahí radica la diferencia entre el sistema tradicional y el sistema industrializado en referencia a la mano de obra. Muy bien. 5. Economía. Debemos de saber cuál es el presupuesto con el que cuenta el cliente y si da o si alcanza, mejor dicho, para definir qué sistema vamos a ocupar. Eso es importantísimo. Todo esto se refiere al dinero.
Muy bien, si no tenemos mucho dinero, si nuestro presupuesto, digamos que es muy limitado, probablemente no nos alcance para utilizar un sistema industrializado, no nos alcance para comprar prefabricados, no nos alcance para comprar un contenedor. El contenedor hace referencia a los cajones que ustedes ven en los trenes, ¿sí? Y tal vez no nos alcance para llegar, trasladar y colocarlo, ¿sí? O no nos alcance tampoco para una estructura metálica. Por lo tanto, tenemos que irnos a lo que nos alcance. ¿Qué nos va a alcanzar? Muros de bloc, columnas, traves, vigas. A eso hace referencia la economía. Saber con cuánto dinero contamos para la construcción de nuestro elemento. Y por último, la maquinaria. Saber si se va a requerir algún tipo de maquinaria especial o si se requiere algún tipo de herramienta especial o solamente con la herramienta básica que contamos se puede concluir el trabajo. Es decir, vamos a necesitar una grúa para colocar un prefabricado o vamos a necesitar pico, pala para hacer la mezcla. ¿Ok? ¿Qué herramientas son las que nosotros vamos a necesitar? Si son herramientas o si es maquinaria. Eso también influye en la economía del proyecto. ¿Ok? Para comprender de mejor manera el tema, diremos que existen dos sistemas constructivos. El sistema tradicional, que es el más común y con el que vamos a trabajar en esta asignatura, es con el que se hacen las construcciones no mayores a 3 niveles. No requiere personal especializado ni grandes maquinarias para su ejecución. Y la mayoría de los elementos estructurales que la integran son hechos en el mismo sitio de la obra. Es lo que les explicaba al inicio. El segundo sistema es el industrializado y este sí requiere, ¿ok?, de la compra de elementos que elevan el costo, sí va a requerir maquinaria especializada, sí va a requerir mano de obra especializada también. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros deberemos de saber qué sistema constructivo se va a utilizar. Muy bien, espero que quede claro hasta aquí lo que llevamos de presentación. Las siguientes diapositivas que les voy a mostrar, digamos que son la parte medular de la presentación, ¿sí? Por lo tanto, muchachos, requiero que en este aspecto, si hay alguna duda, me la hagan saber por medio del chat y al final lo platicamos, pero sí necesito que presten mucha atención. A continuación les voy a explicar el sistema tradicional y sus dos subtemas, el marco rígido y el muro cargador. Ok, ya les debió de haber aparecido la diapositiva con el sistema tradicional llamado marco rígido. El marco rígido podemos decir que es el sistema que se caracteriza por las juntas. ¿Qué es una junta? Es un cruce o un amarre entre una trave y una viga, o un cerramiento, o una columna, o un castillo. Y estas juntas son capaces de unirse y transmitir su peso entre los miembros estructurales hasta la tierra, hasta la cimentación. ¿Ok? Está formado por vigas y columnas conectadas entre sí por medio de nodos rígidos, transfiriendo los pesos, transfiriendo las cargas al subsuelo. El sistema de marco rígido está formado por columnas y traves, las cuales se ensamblan en uniones rígidas capaces de transmitir los elementos sin que haya desplazamientos, es decir, sin que se mueva de lado a lado, ¿ok? Y las columnas en que se apoya. Muy bien. En la diapositiva, ustedes están viendo, necesito que me confirmen si ustedes están viendo unos puntitos, unos circulitos que se van moviendo. Por favor, ¿alguien me puede decir si ven eso en la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, ok. Esos puntitos que les marqué en las diapositivas son importantes. ¿Por qué?
Donde ustedes están viendo esos círculos, ahí están los nodos. Un nodo va a ser la unión entre un elemento horizontal y un elemento vertical. ¿Cuáles son los elementos verticales? Columnas y castillos. ¿Cuáles son los elementos horizontales? Traves, vigas o losas. ¿Ok? La unión de un elemento vertical con un elemento horizontal va a tener una sección de amarre, una sección de unión, si así lo quieren llamar. ¿Ok? Les marco en un circulito verde, ¿ok? Donde se está haciendo la unión. Ese amarre que ustedes están viendo con esos círculos hace que el peso de esos elementos baje, se una y baje por medio de un elemento vertical. Es la flecha roja que les estoy señalando. Y ese peso va a ir bajando hasta la cimentación. Muy bien. Ese es el sistema constructivo tradicional marco rígido. Se caracteriza por la unión de columnas con traves o vigas. Funciona con el amarre de los mismos y al amarrarse va a bajar ese peso o va a dirigir ese peso hacia la cimentación. Por eso, en la gráfica que les muestro, les estoy marcando primero con un circulito cuáles son los puntos de unión entre esos elementos y les estoy marcando con unas flechas en dirección hacia abajo en color rojo cómo es que se están transmitiendo esos pesos hacia el suelo. Con este sistema constructivo llamado marco rígido podemos darle estabilidad a las construcciones. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos este sistema, o ese marco, mejor dicho, ya en nuestra construcción, lo que vamos a hacer es rellenar, si así lo quieren ver, los espacios que están quedando, los espacios vacíos, para ir haciendo los muros. En realidad, ¿alguien me puede decir quién está cargando todo el peso? ¿O qué elementos están cargando los pesos en ese sistema constructivo? ¿Algún alumno del 503 que me esté escuchando me puede decir, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, cuáles son los elementos que están funcionando para que las cargas, los pesos de esos elementos puedan llegar al suelo? Se los acabo de decir hace 2 segundos. Columnas. Las columnas, exactamente. Creo que fue Las Gerson. columnas con las traves de cerramiento y las zapatas que están abajo, ¿no? Ojo ahí, Paul, las zapatas es hacia donde va a ir el peso. ¿Sí? Está correcto todo lo que acabas de decir, a excepción de las zapatas. Las zapatas son los que están recibiendo, ¿ok? El peso de ese elemento. Y ese le está distribuyendo al suelo. Está enterrado, está correcto. Las traves, las vigas y las columnas son los que están soportando el peso para mandarlas hacia donde dijo Paul, hacia las zapatas. ¿Ok? ¿Qué ventajas? Muy bien, chavos. ¿Qué ventajas nosotros podemos encontrar con este sistema constructivo? Muy bien. Les voy a enumerar ventajas y desventajas que vamos a encontrar en la utilización de este sistema. Ventajas. Permite más distribuciones en los espacios internos del edificio, por lo que resulta un sistema eficiente para generar espacios dinámicos y gran movilidad interna. Es decir, como los pesos del marco rígido se están armando como por cubitos, si así lo quieren ver, esto nos ayuda a que entre columna y columna no haya ningún elemento que nos estorbe. Por ejemplo, me acabo de acordar de algo. Alguien me puede decir, ya sea que abra su micrófono y me lo diga, o lo ponga en el chat, alguien me puede decir
¿En dónde encontramos este tipo de sistema constructivo? ¿En dónde encontramos un marco rígido? En los edificios que los construyen así y en vez de paredes de bloques van vidrio, Ujú. Eh, sería eh, sí, continúa, como, perdón. como en, por ejemplo, en los donde venden autos, ya ver que la mayoría de parte es vidrio, las Sí, paredes. claro, sí, 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 muy bien. Así es, Paul. Sí, en las concesionarias donde venden los autos, por lo general vamos a encontrar esas grandes columnas y esas grandes columnas y vamos a encontrarlo revestido. Esa es la palabra exacta. Revestido, es decir, forrado de cristal. El cristal no está soportando las cargas, ¿eh? O sea, quien está soportando las cargas, quien está soportando el peso, es la columna, ¿ok? Y la columna está transmitiendo el peso de todos esos elementos hacia la cimentación, hacia las zapatas, como dijo Paul. Ahora, sí está correcto ese ejemplo, pero estoy esperando que me digan uno más que vemos todos los días o que veíamos todos los días antes de la pandemia. En la escuela, Exactamente. La escuela, los salones están hechos con este tipo de sistema, con el de marco rígido. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Y se acuerdan que había unas columnas. Estaba el salón en color verde. Hay unas columnas más grandes, ¿sí? Más anchotas que el muro. El muro está más chiquito y la columna gordota. ¿Por qué? Porque lo que en realidad lo está sosteniendo, ¿sí? Es las columnas. Y el muro, ¿sí? Nada más está sirviendo como un forro, ¿sí? Para rellenar ese espacio que existe entre columna y columna. Pero en realidad el muro no está cargando ni un peso, ¿sí? Yo puedo llegar y puedo romper por completo entre columna y columna. Por ejemplo, donde teníamos el salón, yo puedo entrar y romper el primer muro, despedazarlo por completo y la estructura no se va a caer, no se va a romper, ¿sí? Pero si, por ejemplo, agarro y rompo la segunda columna del salón de la maestra Carla, la tercera columna, entran a mi salón y rompen la columna, rompen 4 columnas de esa hilera, muy probablemente se empiece a pandear, se empiece a hacer como a doblar, si lo quieren ver así, se empiece a doblar la viga, la trave que lo sostiene. ¿Ok? Quería dejarles como ese ejemplo clarito, no sé si los revolví más, pero creo que es un buen ejemplo para poder ir aterrizando los conceptos que les estoy enseñando. Ok, otra ventaja que nosotros podemos encontrar sobre los marcos rígidos es que son estructuras muy flexibles, ¿sí? Que soportan pequeñas ondas sísmicas. Es decir, Campeche no es una zona sísmica, ¿ok? No sufrimos de temblores, pero hay zonas en la ciudad, en nuestro país que son zonas sísmicas. Utilizan este tipo de sistema constructivo para evitar, ¿sí? Para evitar que esto se derrumbe, para evitar que las ondas sísmicas no dañen a la construcción, ¿sí? Si llega a haber un temblor, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cuartear o se va a romper el muro, el relleno, pero muy difícilmente se va a dañar la columna. A menos que sea un sismo súper fuerte, evidentemente que sí, ¿no? Pero ese sistema constructivo va a aguantar pequeñas ondas sísmicas y va a evitar que se caiga la construcción. Otra de las ventajas que nosotros podemos encontrar es que disipan grandes cantidades de energía gracias a la ductibilidad que poseen los elementos del sistema de marco rígido. Y la última, que es un costo accesible, es decir, no representa gran gasto económico. ¿Ok? Desventajas. Este sistema, como todos, también presenta ciertas desventajas. ¿Ok?
Es decir, una desventaja que podemos encontrar es baja resistencia a las cargas laterales. Su flexibilidad permite desplazamientos y produce daños en los elementos no estructurales. Este aspecto que les decía, ese aspecto que les comento como desventaja, es el que les ponía de ejemplo respecto a los muros, respecto a los sismos. Como tiene flexibilidad de moverse y tiene desplazamientos, lo que va a hacer es que va a dañar los elementos no estructurales, es decir, los elementos que lo están bordeando o los elementos que lo están recubriendo. Otra desventaja que vamos a encontrar es que a más pisos que nosotros tengamos, por ejemplo, la imagen tiene un piso, 2 pisos y tiene un tercer piso. Imaginemos que tiene, en lugar de 3 pisos, 12 pisos, ¿sí? 12 niveles. El tamaño de las traves y el tamaño de las columnas va a cambiar, se va a hacer más grande. A más pisos, mayores van a ser las dimensiones de las columnas y de las traves. ¿Alguien me puede decir por qué van a ser más grandes las columnas y las traves si yo le meto más pisos a mi construcción? Por el peso que va a cargar. Exacto, porque tiene más peso y por lo tanto va a tener que cargar pues más cosas, necesita estar más fuerte, necesita estar más choncha, necesita estar más grande. ¿Por qué en la escuela tenemos, si ustedes ven las columnas, ustedes dirán, pues está bien grande, ¿no? Está muy gorda esa columna. La escuela tiene esas columnas porque los salones de todas las escuelas del país prevén que a futuro los salones puedan tener 2 pisos. ¿Correcto? Entonces, el cálculo estructural, es decir, el cálculo de las dimensiones de esos elementos estructurales, el ingeniero los realiza y dice, esta columna va a medir 40 por 50 y me puede soportar hasta 3 pisos. ¿Ok? Sí, van entendiendo el concepto que les estoy diciendo. Es decir, en la dimensión de mi columna va a ir dependiendo del tamaño, no, perdón, no del tamaño, del nivel, del número de niveles que yo voy a construir hacia arriba. Si tengo poquitos niveles, pues obviamente mis columnas van a estar chicas, pero si yo tengo 12, 20, 30, pues mis columnas van a ir creciendo. Esto está visto como una desventaja. ¿Por qué? Porque hacen perder la estética de la construcción, ya que si no se tiene una buena proporción de los elementos, pues las columnas van a estar súper gordas, ¿no? Y se va a ver, digamos que de alguna manera feo o poco estético. ¿Ok? Esas son las ventajas, desventajas del sistema tradicional de marco rígido y ya saben cómo funciona. Vamos ahora con el segundo sistema. El sistema tradicional llamado muro cargador o muros cargadores. ¿Ok? En la imagen, en la diapositiva les deberán de aparecer unos puntitos que están, como unos gusanitos que están saltando sobre una parte superior de un muro y visualizan ustedes unas flechitas que van en dirección hacia la cimentación. ¿Ok? Les voy a decir cuál es el concepto de muro cargador. Se denomina muro de carga o muro portante a las paredes, es decir, a los muros de una edificación que poseen una función estructural, es decir, aquellas que soportan otros elementos estructurales del edificio o de la construcción. Dentro de esta categoría entrarán los arcos, las bóvedas, las vigas o viguetas o las cubiertas. Los elementos verticales resistentes son los muros. ¿Qué quiere decir esto? En el anterior caso, las columnas eran las que cargaban el peso. Para este segundo sistema constructivo, quien carga van a ser los muros. ¿Ok? Los elementos verticales resistentes serán los muros y no los pilares o columnas como en el caso de las estructuras anteriores. Es decir, que el elemento que recibe las cargas posee unas dimensiones de un grosor muy inferior a la longitud y a la altura. ¿Ok?
Vean ustedes la imagen que les puse en la presentación. Los puntitos que puse que están salte y salte están representando una carga, ¿sí? El peso, un peso de la losa. Ese peso se va a distribuir por todo el largo del muro, ¿ok? Completito. Y ese muro va a bajar los pesos que tenga, ¿sí? Sobre la cimentación. Imaginemos que llegamos a una construcción que tiene muro cargador y empezamos a picar el muro, ¿no? Empezamos a romper ese muro porque queremos hacer, en lugar de esa puerta que aparece en la imagen, imaginen que quieren hacer su garage, ¿no? Un garage bien grande y necesitan un vano, un hueco en ese muro. Y como desconocen de sistemas constructivos y no saben cómo funcionan, le dicen, o entre ustedes mismos se juntan y deciden vamos a romperlo. Si ustedes llegan a romper los muros, ¿sí? De este tipo de sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las cargas, los pesos ya no se van a poder distribuir uniformemente hacia la cimentación y va a pasar pues que se va a caer la construcción. ¿Ok? Es importante que nosotros, antes de hacer cualquier tipo de cambio o cualquier tipo de cosa en alguna construcción, sepamos claramente qué sistema constructivo estamos ocupando. O qué es, mejor dicho, qué sistema constructivo tiene esa construcción. Porque si no, vamos a poder estar fallando a toda la estructura. Y como les dije desde el principio, la estructura es el esqueleto, ¿sí? Es el esqueleto que nos va a dar el soporte para que se pueda sostener esa construcción. Imaginen su mismo esqueleto y que de repente les rompen la columna vertebral, pues no se pueden sostener, ¿no? Lo mismo sucede con la construcción y con los sistemas constructivos, ¿ok? Ventajas del sistema tradicional de muro cargador. Es un sistema constructivo rápido de ejecutar. Es decir, los maestros albañiles que ya tienen la experiencia de volada arman estos muros y la construcción se va haciendo en un tiempo corto y rápido. Dos, es un costo bajo, lo que representa ahorro en la economía, ¿sí? Es decir, no va a representar un gasto tan grande para el bolsillo del cliente o para el que esté construyéndolo, ya que los materiales son accesibles, la mano de obra no es especializada y se puede realizar pues sin tanto gasto, ¿no? Otra ventaja es que es un sistema que bien configurado, es decir, bien realizado, es poco propenso al colapso. Es decir, que si se hace bien, no va a recibir o no van a tener ningún tipo de problema para que se caiga, ya que ofrece grande resistencia a los esfuerzos, ¿sí? Es decir, soporta muy bien los pesos y transmite muy bien los pesos a la cimentación. ¿Qué desventajas vamos a encontrar con este sistema constructivo? Que es un sistema rígido, no permite variación en su configuración, es decir, vamos a estar haciendo cuadritos, 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 y de ahí no vamos a poder salir, ¿ok? Dos, por ser un sistema que posee gran rigidez, estará expuesto a grandes esfuerzos sísmicos. Este sistema constructivo es el más utilizado para la construcción de viviendas unifamiliares y su uso se recomienda en proyectos de 2 niveles como máximo, en donde las cargas se distribuyan de manera uniforme, es decir, que se distribuyan de manera equitativa para que puedan bajar a la cimentación. Es necesario, jóvenes, mencionarles que este sistema requiere de precisión al momento de pegar los blocks o los tabiques, ya que de eso depende su funcionamiento y no haya errores. ¿Ok? Muy bien, esos son los dos sistemas constructivos con los que nosotros vamos a trabajar en la clase. Son los sistemas que nosotros podemos encontrar en cualquier parte del país, ¿no? En la localidad ya pudimos ver en la escuela el sistema de marco rígido y este sistema lo van a encontrar por lo general en las casas, ¿sí? En las casas vamos a encontrar este sistema constructivo, lo podemos encontrar también, pues como dice, en construcciones pequeñas,
¿sí? Funciona muy bien y es económico. Ok, espero que hasta aquí no haya dudas, y si hay dudas, las vamos a resolver en un momentito más que termine. Ahorita les hablé de modo general, ¿sí? De cómo funciona cada uno de los componentes del sistema constructivo tradicional. Sin embargo, quiero que presten atención a lo siguiente. Cada uno de estos sistemas constructivos posee ciertos elementos estructurales. Los elementos estructurales son pequeñas piezas que van a trabajar conectadas entre sí para que nos pueda funcionar el sistema constructivo. Hay hay algunos elementos estructurales que trabajan en los dos sistemas, ¿sí? Puede estar tanto en marco rígido como puede estar en muro cargador. Les presento una tablita donde en la primera columna están los sistemas constructivos. En la segunda columna van a encontrar ustedes los elementos estructurales que son parte de dicho sistema constructivo. En la tercera columna van a encontrar grupo estructural. Al inicio de la presentación les puse el ejemplo de un sándwich, ¿sí? Y ese sándwich se componía de cimentación, estructura y losa. Estos son los grupos estructurales. Y en la última y cuarta columna les pongo la ubicación de esos elementos. ¿Sale? Les voy a explicar cómo va a funcionar esa tablita. Por ejemplo, el sistema constructivo tradicional de marco rígido se compone de los siguientes elementos estructurales: una zapata aislada, dado de concreto, columnas, traves, vigas y una losa de concreto armado, ¿sí? O una losa de vigueta y bovedilla. Ahí faltó losa de concreto armado, diagonal, losa de vigueta y bovedilla. ¿Sí? Esos son los elementos estructurales, esas son las pequeñas piezas del rompecabezas que juntas van a funcionar en un sistema constructivo de marco rígido. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar esas piezas? ¿En qué grupo estructural? Bueno, en la cimentación vamos a encontrar la zapata aislada, ¿sí? Y el dado de concreto. En la estructura, ¿qué elementos vamos a encontrar? La columna, las traves y las vigas. Y en el grupo estructural de losa, pues vamos a encontrar la losa armada o la losa de vigueta y bovedilla. ¿Ok? ¿En dónde se ubican los elementos de la cimentación? Bueno, se encuentran enterrados en la tierra, se encuentran por debajo de la construcción. Estos elementos no los vamos a ver. Una vez que se hayan hecho, se entierran para que puedan soportar las cargas, ¿sí?, de los elementos que nosotros estamos construyendo. El segundo grupo estructural, que son la columna, trave y vigas que pertenecen a la estructura, se localizan en el centro de la construcción, es la parte central, ¿sí? Y por último, el grupo estructural de losas, ¿en dónde se ubica? Se ubica en la parte superior, y ahí les puse para que no se les olvide. Si la construcción fuera un sándwich, estos elementos serían la tapa. ¿Ok? En el sistema constructivo de muros cargadores también vamos a encontrar otros elementos estructurales. En la cimentación encontramos zapata corrida y encontramos la cadena de desplante. ¿En dónde se encuentra? Se encuentran enterrados en la tierra, se encuentran escondidos, son los que soportan el peso. En la estructura vamos a encontrar castillos y cadenas de cerramiento, ¿ok? Igual, se localizan en el centro de la construcción, es decir, en la parte central. Y por último, las losas, losa de vigueta y bovedilla o losa de concreto armado, la vamos a poder encontrar en la parte superior. Es la tapa del sándwich. Muy bien, este cuadro que les acabo de mostrar es como un pequeño resumen, ¿ok? Como un pequeño compendio de todos los elementos estructurales que van a funcionar. ¿Por qué es importante que conozcan los elementos estructurales? Ahí es donde ustedes me van a decir, y todo eso vamos a hacer. Pues
todo eso llevan los planos, ¿sí? Cuando ustedes hagan su propuesta estructural, me van a dibujar zapatas aisladas, dados de concreto, columnas, traves, vigas, losa de viga y bovedilla, losa de concreto armado. Y me las van a dibujar en un plano de cimentación y en un plano estructural. Me lo van a dibujar en corte y me lo van a dibujar en fachadas. ¿Ok? O sea, si es pesadito. Supongamos que Carlita agarra el sistema constructivo de muro cargador, pues en su plano me va a representar las zapatas corridas, me va a representar cadenas de desplante, me va a representar castillos, cadenas de cerramiento y me va a hacer la losa de viga y bovedilla. Todos esos elementos los voy a ver en sus 2, 3, 4, 5, 6 planos que me va a entregar como propuesta estructural. ¿Ok? Importantísima esta tabla, chavos. ¿Sí? Me parece que la tabla también está en el cuadernillo. Así que reafirmen también esto que les estoy exponiendo con el cuadernillo que les entregué. ¿Ok? Continuamos con la última diapositiva que va a funcionar a modo de resumen o a modo de conclusión. ¿Ok? Vimos en la clase de hoy que los sistemas constructivos son el procedimiento por el cual se sostienen las construcciones y permiten bajar las cargas al subsuelo. Dentro de los sistemas constructivos sabemos que vamos a encontrar dos, el tradicional y el industrializado. Cada uno de estos elementos posee ciertos grupos que lo conforman y también nosotros vimos cuáles son los aspectos que nos van a definir si utilizamos el tradicional o si utilizamos el industrializado. Trabajaremos con el tradicional, donde encontramos dos, el sistema constructivo tradicional, que es el más utilizado, ¿ok? Que es el que podemos encontrar de manera general y se va a componer de dos elementos, marco rígido y muro cargador, que son los que les acabo de exponer. También vimos los elementos estructurales, que son las piezas que trabajan de manera conjunta para hacer funcionar los distintos sistemas constructivos y dependiendo el sistema constructivo, van a ser los elementos que nosotros vamos a ocupar. Muy bien. Hasta aquí quedaría la presentación, muchachos. Esta presentación, como les dije, está en Classroom. Este video lo voy a subir también al Classroom para que lo puedan consultar las veces que ustedes quieran. Lo voy a subir también a YouTube y también va a estar en el canal, no en el canal, en el grupo de Facebook, porque ya sé que luego pues, nos quedamos sin datos. Creo que Facebook lo pueden ver sin datos. Entonces ahí lo podrían consultar. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario que me quieran hacer para que esto quede más claro, muchachos. ¿Alguna duda? Todo bien para Sarao. Por parte de Carla tampoco, ninguna duda. Nada, profe, todo ¿Alguien más? claro. No escuché. ¿Quién dijo? Jocelyn, que todo está claro. Ok, estoy viendo el chat. Ok, pregunta Carlos Gilberto Paul, ¿para qué sirven los contenedores? Ok, funcionan, imagina, o mejor dicho, ve los trenes, ¿sí? Tal y como tú ves un tren, un vagón de tren, perdón, es como tú vas a poder encontrar ¿cuál fue el que me preguntó? Los contenedores. Les voy a poner, perdón, muchachos, una, una imagen donde pueden ver ustedes este tipo de elementos. Denme chance tantito, por favor.
Aquí está. Creo que ya lo están visualizando. Estos son los contenedores, es decir, van a ser siempre construcciones, los vagones de trenes que ya están en desuso y se ocupa para que se le pueda dar un reuso. ¿Ok? En las imágenes ustedes están viendo, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, esos contenedores los traen por medio de grúas, se pone en la obra y la mano especializada va a ir colocando cada uno de estos elementos para que puedan ir dando forma, ¿sí? Para que puedan ir dando el acabado o no sé, sí, o sea, el acabado, y se van a ir acomodando como pequeños bloques de Lego y ustedes puedan ir viendo ahí los distintos elementos ensamblados y pues ya, ahí se puede vivir. Yo donde he visto que utilice dentro de Campeche este tipo de elementos es en Ceiba Playa. No sé si se han podido dar una vuelta yendo a Ceiba, ¿sí es Ceiba? Sí, Ceiba Playa. Yendo hacia la playa, antes de ir a la playa, de entrar a la playa, van a entrar ustedes a una zona como de Pemex, ¿sí? Entonces, Petróleos de Rumbo a México, Payucán. a Payucán, exactamente, se me olvida el nombre de esa playa. Rumbo a Payucán, antes de dar la curva, das una curva porque enfrente creo que hay unas rejas, ya no puedes pasar más, tienes que doblar para ir a la playa. Ahí hay contenedores y esos contenedores funcionan para que la gente que está trabajando ahí pueda descansar, se pueda cambiar, pueda bañar, pueda comer. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, les muestro un ensamble, ¿no? En la imagen se puede ver ahí cómo está llegando la grúa, ¿sí? Y cómo se van a ir colocando cada uno de estos elementos para ir para ir armando la casa. Actualmente es un buen elemento, o sea, es un buen sistema y está igual como muy presente. Esta es una tienda de la marca Puma y ahí tiene su tienda, ¿no? Ahí llegan, la colocan y tan tan. Hay infinidad de ejemplos frente a este tipo de sistema. Obviamente que este sistema lo que hace es que va a subir los costos, ¿no? Pues va a elevar, el maestro albañil que conocemos, don Juanito, no nos va a poder ayudar tanto, tal vez para construir o para colocar estos elementos, y nos va a poder ayudar más que nada, pues no sé, alguien que sepa manejar las grúas, alguien que sepa manejar la manera en que las va a empotrar, que las van a soldar, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan, que lo quieran hacer por medio del chat, si es que no quieren prender sus micrófonos? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Ninguno? No, profe, ninguno. ¿Ninguno, Gerson? Ok, bueno. Sé que ya me estoy pasando la hora del receso. No se preocupen, saldremos un poquito antes para que no los aturda tanto y tampoco me lleve tanto sus datos. Sí, no hay ninguna duda entonces, no hay ningún comentario. Nada más necesito, denme un segundo porque voy a anotar quiénes se pudieron conectar a la sesión. Vale, permítanme. ¿Me pasas un lápiz? Vale. Ok. Gerson. Paul. Reyes. Ibrahim. Ibrahim, necesito hablar contigo por tus entregas que me has hecho.
Hay ahí un detallito. Carla. Carla. Sarao. Hernández Cruz. Y Pérez Gómez. Ok. Muy bien, muchachos. ¿Alguien más se conectó y se salió? No sé si ustedes vieron por ahí. O son los únicos que lograron entrar. Porfa, me avisan. Sale. Ok, voy a detener la grabación. Hasta aquí quedaría entonces por hoy la clase, muchachos. Sale. Los veo ahorita en el grupo de WhatsApp, nada más para afinar algunos detalles. Y y ya, nada más como cierre. Sale.